Bueno, la zona, la hemos visto esta mañana, es básicamente toda esta parte. Hemos visto los Barasana, Makuna, Tesana esta mañana. He trabajado con los Miraña durante, ahora casi son 20 años que me estoy vinculando con este grupo. Los datos retoman, digamos, elementos de este área. Usted lo conoce, son malocas, aquí hay el baile de chontaduro. Esa es una imagen que no necesito comentar mucho. Voy a entrar en la mitología. Esa es una reconstrucción de la llegada de las flautas sagradas en la fiesta de Yurupari, que está presentada por Grünberg en 1905. En el artículo de 2008, la idea era de presentar algunos datos Miraña y compararlos con datos sobre los Makuna, los Desana y los Barasana. Ahí están cada etnógrafo que me dan los datos. Analizar la construcción mitológica, así como las identidades de los principales protagonistas del mito. Hacer una comparación entre ritual y mito, siguiendo los papeles jugados por los protagonistas del ritual según los personajes mitológicos. Tratar de entender la justificación mitológica de prohibir la visión de las flautas a las mujeres, entender por qué las mujeres debían ser condenadas a la muerte o violadas si sobrepasaban la prohibición, y interpretar las razones por las cuales los iniciados deben recibir el látigo por hombres adultos para realizar su iniciación según una interpretación cultural del evento. Y por fin explorar las razones que obligan a mostrar las flautas a los iniciados en relación a la prohibición de la visión puesta a las mujeres. Esto, digamos, es el elemento, son los elementos que se encuentran en el artículo de 2008, que está en el Journal de la Société des Américanistes. Y se ve que hay algunos que se encuentran en Washington. Esas son flautas que fueron puestos por los desanas mismos en un sitio internet. Entonces quiere decir que las mujeres hoy en día pueden ver las flautas o las trompas sagradas. Y para los Miraña, ellos tenían una forma de estas flautas. Voy a ir más rápidamente. Ellos tenían una forma de esas flautas y hacían varias comparaciones de tipo iconográfico, en las cuales voy a entrar un poco más tarde. Bueno, en el mito de Yurupari, el hecho es que la primera palmera de Pachiuba crece de las cenizas del mismo Yurupari. O sea, se quemó a esta persona y de las cenizas crecen la palma, y es con eso que se va a hacer las flautas. La creación de las flautas con las secciones del tronco de la palmera, y las mujeres son las primeras a poseer las flautas, eso que Steve nos dijo esta mañana, y las utilizaban en un episodio entre ellas como instrumentos sexuales también, y los hombres trataron de recuperarlas. Las mujeres las esconden en su cuerpo, ese es otro episodio en el cual entra, y los hombres institucionalizan la reproducción humana imponiendo a las mujeres la inseminación, es decir, que la reproducción humana es vista como el hecho de colocar un ser adentro del útero de la mujer, un ser completamente de tipo masculino que se va a desarrollar ahí en la barriga. Y además en el mito llega la creación de la placenta que no existió antes. Ahora, en el ritual hay otra fase que es una iniciación para los adolescentes masculinos, que es equivalente a la primera sangre femenina, y la prohibición puesta a las mujeres y a los no iniciados de ver las flautas bajo la pena de muerte o de ser violada colectivamente. El sonido producido por las flautas y las trompas deben espantar a los no iniciados, deben esconderse o huir en el bosque. Las trompas que personifican a los iniciados deben ser alimentadas también, y
los iniciados deben recibir látigo, o sea, el látigo una vez que los instrumentos los fueron presentados. Al final, los iniciados deben ser identificados, que se deben identificar ellos mismos con el héroe cultural. Y al final es la creación de un hombre adulto. Entonces está el ritual por una parte, la mitología por la otra parte, que son cosas distintas pero que se responden el uno al otro. Para los Miraña, la analogía que existe entre estas dos formas es que, digamos, la idea entre que la flauta o la trompa como esta está ligada a una forma de concha, que era antes también una forma de trompa, pero aquí es nada más algo en el cual se coloca tabaco para soplar en la nariz. Pero digamos, la idea es que hay una analogía de tipo formal entre ambas cosas. Esta analogía está también en, digamos, el elemento que está ligado a los dos elementos anteriores, que es que la trompa misma es una representación de esta cosa que es el capullo o la crisálide, en la cual hay una transformación que se opera y que es en la cual debe entrar el mismo adolescente. Ahora, la idea es que este crisálide está vista exactamente como una forma de úterus sin mujer, y la analogía, por lo menos entre los Miraña, está entre estos dos elementos más el elemento, digamos, del capullo de la crisálide de mariposa. No voy a entrar en estas cosas del Museo del Oro, nada más para presentar que aquí es una de la reunión, por ejemplo, de una fotografía que se hizo, y ahí no se vio, por ejemplo, que esta tercera parte es una crisálide, no es un elemento, no es un elemento de tipo caracol. Bueno, entro ahora en las máscaras, en el baile, como lo presentó Koch Grünberg. En todas las máscaras que hizo dibujar a los indígenas, aparece varias veces dibujos como estos que designan a oruga o a gusanos, y también aquí son cabezas de escarabajos. Muchas de estas máscaras llevan hacia elementos de tipo insectos, que es muy interesante de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando está dibujado, Kuwai toma unos rasgos que son los mismos que el dueño de los animales entre los Miraña, es decir, un personaje antropomorfo que personifica en una máscara, que el personaje antropomorfo está personificado en una máscara con un largo falo o pene, como se ve aquí. Ese es el personaje de Kuwai, de Yurupari, que también está con una máscara aquí. Estos dibujos retoman estas máscaras que también entren con este tipo de falo, y estos representan a varios insectos, como aquí, por ejemplo, a arañas, o aquí a tarántulas. Esa es una máscara de la tarántula, que es la antropomorfización del cefalotórax. Eso son máscaras del escarabajo, de la forma, cuando está bajo forma de una larva. Y también en estos dibujos aparecen unos demonios que son representados de tal forma que también tienen una forma sobredesarrollada de pene, con el cual supuestamente están haciendo daños a los humanos. Y aquí también se ve que están ligados a Ameisen, o sea, a hormigas.
Ahora bien, el personaje del dueño de los animales entre los Miraña, llamado Tori entre los Yukuna, tiene la misma forma iconográfica y es una manera de antropomorfizar la relación que he expuesto más anteriormente, que es una antropomorfización del chuzo de la avispa, pero son avispas que son de tipo entonces parasitoides, ¿no? Entonces esa es una forma muy especial de reproducirse gracias al cuerpo de su presa. Ahí he tomado también una cosa. Y en el baile de Chontaduro entran también libélulas o avispas de esta forma, a cambio de la otra máscara, que es otra manera de hacer entrar este tipo de reproducción adentro del ritual. Ahora, en el mito, Yurupari, o Uarli o Kuwai, entre los Baniwa, son todos personajes que reciben una larva o una presa llevada por una avispa. Y estos personajes residen en una casa de piedra donde se transforman antes de llegar a la fiesta de iniciación, produciendo un zumbido con todo su cuerpo, y este es el sonido que produce las trompas en el ritual. Todo lo anteriormente es una descripción exacta de, digamos, este tipo de avispa que construye elementos que son casas, digamos, de piedras, que en realidad son casas de barro, y en el cual la larva de esta avispa está nutrida por estas presas. Y este mismo personaje indica que debe ser quemado y que de sus cenizas nacerán las palmeras Pashiuba con las cuales se confecciona hoy las flautas sagradas. Y según estos datos etnográficos, el personaje que es quemado, Yurupari, es una avispa, y por lo tanto ninguno de los autores reconoce que se trata de una avispa parasitoide y no de una avispa social. Y entonces se puede entender mejor, por ejemplo, algunas formulaciones enigmáticas como estas que se encuentran muchas veces, Thunder was on that tree, y el otro responde, Thunder, yes, thunder. He was inseminating, yes, inseminating. And so that's why they're burning. Okay? Bueno, ahí está quemando. Muy bien. Entonces, Kuwai y Yurupari son avispas, son realmente avispas parasitoides. Ahí se pueden ver exactamente lo que hacen. Entonces, los otros personajes que entran en el ritual, que son, digamos, escarabajos y todo, juegan el papel de las víctimas de... Bueno, voy a dejar eso, sino que... Bueno, también se puede ver que estas casas de piedra son como modelos para las flautas. Es una foto de Steve que está aquí, pero que también se puede ver que cuando se hacen estas casas de piedras, que son en realidad el lugar donde va a ser la transformación, la imagen total que sale de eso, porque cada avispa sale por un hueco aquí, y los datos de Steve Hugh Jones es donde se alimenta en cada hueco de la flauta, se tiene que alimentar, y entonces en realidad es esta relación que está entre las casas, que están esas casas de piedras y que sirven como modelos, como imagen de las flautas. Existen otros tipos así de alfarería, digamos, de casas de avispas, que en realidad está mucho más cerca de los tipos de flautas que existen en el Alto Orinoco y Nírida, donde se llamaba el botuto, y que hacía más o menos la misma configuración que las flautas de Yurupari en el Vaupés. Entonces ahí, por ejemplo, se ve que entre los Piaroa
hay dos personajes que deben soplar en esta alfarería que sirve exactamente del mismo modelo que la trompa. Entonces, déjame ver si tengo el... Bueno, es que sé que no lo grabo, no importa. Entonces, es el sonido, es exactamente el sonido que debe producir la trompa. Y entonces, los iniciados están puestos frente a estas flautas y deben nacer de eso. Bueno, dejo de lado un poco toda esta discusión que solamente para decir que el látigo es el nombre que se da en Barasana al chuzo de las hormigas, pero que también es el nombre que se refiere a esta parte de la avispa. Bueno, dejo eso de lado. Entonces la idea es esta, es que estamos enfrente, digamos, de una reproducción de tipo parasitaria en la cual el adulto toma y insemina la persona que está adentro, y lo que está saliendo de eso no es una mariposa, sino que es una de las avispas, que es realmente el elemento clave para entender eso. Y la flauta alfarería juega exactamente el mismo papel, o sea que es adentro de eso, que es como una cámara donde va a crecer el animal. Muy bien, estos son dibujos del padre Kopi de una máscara tariana en los instrumentos personificando Yurupari en una fiesta de Dabukuri del siglo XIX, donde se ve que las máscaras son entre los tariana un poco diferentes que la que hemos visto antes. Esta máscara se encuentra hoy en día en Italia, vamos a ver ahorita de qué se trata, pero se tiene que saber que fue un episodio muy, muy famoso en el cual se mostró la máscara que era prohibida, y obviamente en esta máscara, en este momento, era el propósito de decir que era el diablo, esta máscara era una representación del diablo, y que la gente no tenía que creer en este personaje. Obviamente después de eso fueron extraídas de la zona los padres franciscanos, por razón que los indígenas no querían más que se quedara en la zona. Es esta máscara, y esta máscara tiene tres elementos iguales aquí, que corresponden en realidad a estos tres elementos aquí, porque estos son construidos, esta máscara está construida con pelos de micos, pero también con cabello humano. Bueno, la idea es que son imágenes que se realizan entre ambos elementos que se encuentran entre la avispa y la máscara. Bueno, ¿por qué? La última cosa en la cual quiero entrar es por qué las máscaras Pashi-Uva son equivalentes a avispas parasitoides. Entonces la idea es que también hay una relación de imágenes entre esta forma y esta forma de la avispa, porque es una de las únicas palmeras que se pueden doblar de esta forma y brotar otra vez raíces como estas. Bueno, el punto interesante es que estas raíces son un elemento, un rasgo muy clave para reconocer esta especie, y por ejemplo ahora estamos entrando en elementos de tipo arqueológico. En esta tela precolombina, por ejemplo, se encuentra ahí claramente con esta misma palmera, con gente que están ahí tratando de bajar el racemo, y ese es ahí con estas raíces, y está ligado a micos, a arañas y a rayas, que eso es otro elemento de la mitología en la cual vamos a entrar si tenemos tiempo, porque creo que el tiempo pasa rápido.
En los Andes es también un lugar donde se encuentra en elementos de tipo etnohistórico, el relato de Felipe Guamampona de Ayala, donde se dice que una nina, una especie de avispa, ha arrastrado un gusano, y entonces son como elementos de mal agüero. Entonces dice que mi mujer va a morir. Si uno se encuentra con este, es que mi mujer va a morir. Entonces ese elemento es interesante porque se tiene que comparar con un dato que dio Rachel Dolmatov, que dice que el término dice metallic people, old time creature, which is the name given to a large black and yellow wasp, which is characterized by a bluish metallic color, and a pertinent comment was that wasp is always looking for fresh meat to lick. It is always after women. Quiere decir que la relación es igual, es decir, que la presa le sirve de mujer a la avispa, que es entonces una forma de reproducirse gracias a la presa. Bueno, ahora, ¿por qué el diablo y los demonios relacionado a Yurupari? Primero, se tiene que tener en cuenta que la utilización de la figura del diablo no solamente es un elemento retórico, sino que también es un elemento iconográfico que viajó con el resto. Entonces todos estos dibujos, ese es del siglo XIV, ese es de Hans Memling, que es un poco más tardío, pero se encontraba en los libros de Horaz, en el cual, digamos, los elementos iconográficos que se encuentran fueron, ese es el propósito, fueron reconocidos por los indígenas como algo que correspondía a su propia construcción del personaje de Yurupari. Es decir, que viendo a la imagen de diablo, dijeron, eso sí es Yurupari. Entonces, la idea es de tratar de mostrar cómo pudieron llegar a esta conclusión. Estos son elementos de tipo andino, en el cual se ve que la figura del diablo está muy bien reconocida de forma, digamos, equivalente a este. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, una tela chimú, en la cual está este personaje, y por otra mitología en la cual no entro, pero está publicado, está relacionada con micos y con unos elementos estelares aquí que corresponden a la constelación de Orión. Entonces yo sé que eso es una figuración que en la mitología miraña corresponde a una avispa antropomorfizada. Para poder mostrar eso, no voy a entrar en todas estas discusiones de micos y todo eso, porque es otra discusión y no tengo el tiempo. Se puede mostrar que siempre estamos en una configuración similar, igual, en la cual se encuentra un personaje central con estos elementos alrededor que están en forma de trapecio, que son caras de micos, etc. Y esas son variaciones de la misma narración mitológica. Ahora, esta tela pintada Wari toma la misma configuración general, sino que el personaje que teníamos acá y aquí está puesto al revés, o por lo menos parece estar en una configuración extraña porque no se reconoce absolutamente un rasgo de tipo humano. Ahora, si vamos en alfarería moche como esta, se ve que aquí hay otra pieza donde se ve que hay un insecto que está presentado con las patas de tal forma y que aquí está como las mandíbulas del insecto. Hay otras alfarerías como estas que toman la libélula o la avispa, que es aquí, que es esta avispa que está parasitando a arañas. Ahora bien, la idea es demostrar que este es
en realidad lo que se tiene aquí son las mandíbulas que se pusieron acá, y que entonces es una figuración de este tipo de avispa. Lo que quiere decir es que tenemos una avispa acá, dos scolopéndoras, y no entro por el porqué de los micos, que son también, sí, tengo, ya. No voy a entrar del por qué son arañas, pero tienen que creerme que en realidad no son micos, sino son arañas. Es un poco difícil, pero si usted lee el artículo de 99, va más o menos a entrar en eso. Ahora bien, la idea es entonces de decir que este personaje, así como está, es nada más sino que se puso de tal forma que lo que aparece aquí como cachos son en realidad las mandíbulas que fueron puestos encima de la cabeza, y que entonces no tiene nada que ver, digamos, con orejas, porque las orejas están por otra parte acá. Es decir, es esta manera de presentar la cosa. Ahora bien, ¿por qué digo eso? Porque si en una iconografía similar se puede tomar, por ejemplo, en cangrejo, se hace de la misma forma, es decir, que se pone el parado y estas patas que corresponden aquí a lo que es una cintura que parece como una serpiente, que acá son las patas. En realidad es un proceso vinculado a la forma de figuración de los seres que están el vientre bajo tierra. Ahora, la máscara miraña también tiene esta misma forma. Aquí, por ejemplo, no son cachos, o sea, parecen como cachos, pero en realidad son esas mismas mandíbulas que se pusieron ahí encima de la máscara. Bueno, y mejor dicho, es una cosa que se puede encontrar, por ejemplo, en unos dibujos animados, que también se hace la misma cosa, es decir, que si se antropomorfiza, se pone parado, entonces hay un problema con las mandíbulas, entonces se les pone allá arriba. Sí, aquí está. Bueno, pero el procedimiento es idéntico en la iconografía chavín. Se reconoce, por ejemplo, que aquí hay una cara, pero también lo que está ahí encima, si se gira la pieza, se va a ver que va a aparecer otra cara acá con los ojos, y la boca estará de otra parte. Es decir, que tenemos la misma forma de tener dos, digamos, bocas, que en realidad es solamente una forma, una boca es esta, y la otra, esa es la forma antropomorfa, y esa es la otra. Bueno, por fin, no voy a entrar en todo esto, sino para decir que tenemos formas como estas y estas, que retoman, digamos, los escolopéndoras y ya, y aquí están estos tipos de cachitos. No entro en esta porque no tengo tiempo. Bueno, esto tampoco lo paso, sino que estas formas se van a encontrar en varios elementos, como aquí, donde están esta vez con los micos, también esos son las antenas, etc. La orfebrería nazca toma el mismo insecto otra vez, en vez de tener el cóndor, entonces tienen ahí las antenas. Ahí es otra forma de antropomorfizar el mismo bicho. Y tiene una particularidad, es que se ve que este apéndice se va a encontrar también acá, al final del abdomen, y es como estas, ¿sí? Que son todas estas piezas. Por ejemplo, en la orfebrería del Tolima se tiene esta forma, que es muy conocida, pero entonces es nada más una descripción iconográfica de estos elementos, y la parte de arriba, acá son las antenas, y si se mira acá, acerca, esta parte es una manera de producir los ojos que están acá,
Y si se mira hacia todas estas formas, se ve que esos son antenas y esos son los ojos puestos aquí, y esto que se ven como bigotes que se analizaron como bigotes, digamos, de jaguar, son más bien los pelos que se ven acá. Bueno, aquí hay otra manera también en el Tolima, que es una manera de presentar a los insectos. Muy bien, ahí es otra forma, y esa es una última donde se puede ver que en la orfebrería tairona también se tiene la misma presentación de esta cabeza y de las antenas. Bien, me puedo imaginar que se me acabó el tiempo. Entonces, la idea es entonces de decir que la asimilación entre los héroes culturales de tipo Yurupari Kuwai con el personaje cristiano del diablo no es únicamente el hecho de los misionarios y del proceso de evangelización de las poblaciones indígenas, sino que más bien se trata de mostrar que personajes con rasgos similares existían antes de la conquista, teniendo cachos, alas, ligados al fuego y hasta con un comportamiento sexual fuerte, o ligados a la sexualidad en general y belicosos contra los humanos. Entonces, como hemos visto, la asimilación es más bien el resultado de un reconocimiento que fue hecho de la parte de las poblaciones indígenas frente a la figura del diablo, cuya iconografía y historia, entre comillas, les recordaba su mismo personaje mitológico. Yo creo que voy a dejar aquí para que, o si no, tengo otras cosas, pero se podía hacer adentro de la discusión más bien. Bueno, ya, hasta ahí. Por Grünberg en 1905. En el artículo de 2008, la idea era de presentar algunos datos Miraña y compararlos con datos sobre los Macuna, los Desana y los Barazana. Ahí están cada etnógrafo que me dan los datos. Analizar la construcción mitológica, así como las identidades de los principales protagonistas del mito. Hacer una comparación entre ritual y mito, siguiendo los papeles jugados por los protagonistas del ritual según los personajes mitológicos, tratar de entender la justificación mitológica de prohibir la visión de las flautas a las mujeres, entender por qué las mujeres debían ser condenadas a la muerte o violadas si sobrepasaban la prohibición, y interpretar las razones por las cuales los iniciados deben recibir el látigo por hombres adultos para realizar su iniciación según una interpretación cultural del evento. La reproducción humana es vista como el hecho de colocar un ser adentro del útero de la mujer, un ser completamente de tipo masculino que se va a desarrollar ahí en la barriga. Y además en el mito llega la creación de la placenta que no existió antes. Ahora, en el ritual hay otra fase que es una iniciación para los adolescentes masculinos, que es equivalente a la primera sangre femenina, y la prohibición puesta a las mujeres y a los no iniciados de ver las flautas bajo la pena de muerte o de ser violada colectivamente. El sonido producido por las flautas y las trompas deben espantar a los no iniciados, deben esconderse o huir en el bosque. Las trompas que personifican a los iniciados deben ser alimentadas también, y los iniciados deben recibir látigo, o sea, el látigo una vez que los instrumentos los fueron presentados. Al final, los iniciados deben ser
Bueno, la zona, la hemos visto esta mañana, es básicamente todo esta parte. Hemos visto los Barasana, Macuna, Tesana esta mañana. He trabajado con los Miraña durante, ahora casi son 20 años que me estoy vinculando con este grupo. Los datos retoman, digamos, elementos de este área. Usted lo conoce, son malocas, aquí hay el baile de Chontaduro. Esa es una imagen que no necesito comentar mucho. Voy a entrar en la mitología. Esa es una reconstrucción de la llegada de las flautas sagradas en la fiesta de Yurupari, que está presente. Y por fin explorar las razones que obligan a mostrar las flautas a los iniciados en relación a la prohibición de la visión puesta a las mujeres. Esto, digamos, es el elemento, son los elementos que se encuentran en el artículo de 2008, que está en el Journal de la Société des Américanistes. Y se ve que hay algunos que se encuentran en Washington. Esos son flautas que fueron puestos por los desanas mismos en un sitio internet. Entonces quiere decir que las mujeres hoy en día pueden ver las flautas o las trompas sagradas. Y para los Miraña, ellos tenían una forma de estas flautas. Voy a ir más rápidamente. Ellos tenían una forma de esas flautas y hacían varias comparaciones de tipo iconográfico, en las cuales voy a entrar un poco más tarde. Bueno, en el mito de Yurupari, el hecho es que la primera palmera de Paxiúba crece de las cenizas del mismo Yurupari. O sea, se quemó a esta persona y de las cenizas crecen la palma, y es con eso que se va a hacer las flautas. La creación de las flautas con las secciones del tronco de la palmera, y las mujeres son las primeras a poseer las flautas, eso que Steve nos dijo esta mañana, y las utilizaban en un episodio entre ellas como instrumentos sexuales también, y los hombres trataron de recuperarlas. Las mujeres las esconden en su cuerpo, ese es otro episodio en el cual entra, y los hombres institucionalizan la reproducción humana imponiendo a las mujeres la inseminación, es decir, que la reproducción